Bienvenidos una vez más a esta conversación deportiva con tinte de futsal. El día de hoy tendremos como invitado al ingeniero Fernando Boca, director de desarrollo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y presidente de la Societa Esportiva Boca, el equipo más tradicional y más ganador en el futsal ecuatoriano, quien nos compartirá su experiencia en el futsal ecuatoriano. Fernando, agradecido por aceptar esta invitación. Leo, más un gusto, realmente muy contento de poder tener esta conversación contigo. En la previa te decía el cariño que tengo por el futsal venezolano, que ha ayudado acá al futsal ecuatoriano y particularmente a mi club. He tenido siempre refuerzos de vuestra patria y, como te decía, también todos chicos muy educados, muy bien portados, así que mi agradecimiento a ustedes, al futsal venezolano y bueno, un gusto estar nuevamente, como te decía, contigo. Bueno, comenzamos de inmediato, Fernando. Lo primero que me gustaría conocer es acerca de lo que es la Dirección de Desarrollo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuáles son sus funciones y cuáles son los objetivos que tiene esta dirección. Bueno, las direcciones de desarrollo en el mundo se crearon por mandato de FIFA. Fueron, digamos, una recomendación, entre comillas, dispuesta por el órgano rector del fútbol mundial para que los fondos, que en este caso los de FIFA se llaman fondos forward, puedan ser destinados a las asociaciones miembros. Se debía de contar con una dirección de desarrollo. Si bien es cierto, el programa Forward tiene algunos años, tiene más de 10 años, recién después del FIFA Gate toma mucha más fuerza porque la FIFA ve que los recursos que se destinaban para el desarrollo del fútbol no estaban llegando para lo que tenía que hacer esos recursos. Y las direcciones de desarrollo son un vínculo entre el órgano rector de Suiza y las asociaciones. A través de las direcciones de desarrollo se solicitan los fondos a través de proyectos y somos los que recibimos, digamos, las instrucciones de cómo se tiene que manejar los recursos y ponerlos a disposición de nuestros países. Entonces es algo interesante que ha servido mucho para muchas disciplinas que en algún caso no son tan prioritarias para las asociaciones miembros, y las direcciones de desarrollo se encargan de que también sean enfocadas desde esa perspectiva. Interesante, Fernando. Me gustaría conocer además, dentro de esa estructura y dentro de esos objetivos que tiene la Dirección de Desarrollo, ¿cuáles son los objetivos que tiene la Dirección de Desarrollo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con relación al futsal? Bueno, te digo que todas tenemos más o menos objetivos similares porque, como te decía, siempre recibimos las instrucciones de FIFA y de Conmebol para poder canalizar los recursos. En algunos casos, algunas asociaciones le dan más énfasis, por decir, en determinado momento a lo que es infraestructura, en determinado momento le ponen más énfasis con los recursos al fútbol base o al fútbol juvenil, a disciplinas como el futsal, el fútbol playa y el fútbol femenino, que por mandato de FIFA tiene que obligadamente destinarse una parte de los recursos para el fútbol femenino. Todas tratamos de que se repartan de una manera, si no equitativa, no igualitaria, sí equitativa. Y las direcciones de desarrollo somos, como te decía, un puente para que para que todas las disciplinas puedan favorecerse. Nosotros actualmente hemos destinado parte de los fondos forward, los que son destinados a proyectos específicos para la construcción de un complejo deportivo para el fútbol, para la selección ecuatoriana de fútbol 11, a la altura del llano, porque tenemos nuestra casa de la selección en Quito, que es la montaña, pero es importante tener una infraestructura paralela al nivel de la costa. Y
Los fondos de Conmebol han servido en algún caso también para disciplinas como el futsal, el fútbol playa, el fútbol femenino, y de esta manera no se deja desprotegida a ninguna de las disciplinas. Si tú me preguntas textualmente cuál ha sido la perspectiva de la Dirección de Desarrollo en el Ecuador, bueno, como lo dice el manual de la Dirección de Desarrollo de la FIFA, debe tener una perspectiva amplia y profunda de lo que es el fútbol para trabajar en base a lo dispuesto por nuestra asociación y también por la FIFA. Sí, entendiendo esto y saliéndonos un poco ya de lo que es la dirección de desarrollo, a nivel general, como país, ¿cuál es la percepción del fútbol sala o el futsal en el entorno de ecuatoriano como nación? Bueno, mira, aquí podríamos hablar mucho sobre esta temática. El futsal en el Ecuador, a diferencia de lo que ha sucedido en otras partes de la región, entendiéndose de Sudamérica, el futsal en el Ecuador y en algunos países de la parte norte del continente llegó después. El futsal llegó primero en Uruguay. Se dice que los uruguayos fueron los descubridores del futsal. Al sur del continente se instaló primero y todo el que se instala primero en alguna forma tiene la ventaja del primer entrante. El que primero empieza a practicar toma alguna ventaja. Y esa ventaja también vino dado al sur del continente por la infraestructura que tuvo, por gobiernos que dejaron, como llaman allá en el sur, gimnasios, que son para nosotros coliseos, en cada barrio. Entonces tuvieron la ventaja de empezar a practicar antes, tuvieron infraestructura, y nosotros, en cambio, te voy a hablar particularmente de Ecuador, tenemos la ventaja de que el futsal no tiene tanta trayectoria. Acá hay una disciplina que es muy parecida. Todos creo que en estas partes del mundo tenemos una disciplina que se juega en la calle o se juega en espacio reducido con pelota de trapo, pero que digamos que es algo parecido por el espacio en el que se juega, por el tamaño de la pelota, pero en realidad este fútbol que es callejero, nosotros le llamamos indoor fútbol, es algo en la que si Ecuador participara en indoor fútbol, creo que estaríamos entre los primeros países del mundo, porque acá se juega mucho en la calle, en los barrios suburbanos hay unos chicos que son unos malabaristas con la pelota. Pero jugar futsal es diferente, pues no es un deporte muy táctico, con mucho orden, mucha disciplina. Hay que tener los 5 sentidos metidos en el partido, mucha concentración, etc. Ahí damos muchas ventajas, pero el futsal en el Ecuador va evolucionando, hemos ido creciendo, tal vez necesitaríamos crecer de una manera mucho más rápida, pero esto es algo que involucra a todos y te digo que vamos a crecer porque tenemos madera. El problema es cuando no se tiene el recurso. Tenemos los recursos. Hay que mejorar en otras facetas. Y bueno, a medida que tú me vayas preguntando, yo te voy a ir contestando más o menos por dónde hay que ir en este crecimiento del futsal, que es real. Sí, interesante. En función a eso, acá en Venezuela, si quisiéramos hacer un listado de la perfección de las marcas, en este caso hablaríamos de potenciales patrocinantes, sponsors, acá en Venezuela, según empresas especializadas, los 3 primeros deportes que tienen, o las primeras 3 intenciones que tienen los deportes para ser financiados acá en Venezuela son béisbol, baloncesto y fútbol 11, no necesariamente en ese orden. Sin embargo, acá en Venezuela, el fútbol sala se posiciona como el cuarto gran deporte
donde las marcas ven una oportunidad para anunciarse. Si tuviéramos que hacer esa lista en Ecuador, ¿en qué posición estaría el futsal? Bueno, primero, el futsal acá en el Ecuador es eminentemente amateur. Es una disciplina aficionada. Entonces, tenemos que hacer esta disgregación para entender con claridad en dónde estamos. Si no entendemos la realidad nuestra, bueno, difícilmente podríamos nosotros mezclar disciplinas profesionales con disciplinas aficionadas. En el Ecuador, el rey de los deportes es el fútbol y el fútbol 11. Si yo te decía anteriormente que acá este fútbol callejero, indoor fútbol, nosotros lo ponemos a competir en, digamos, en una cosa sería una escala de cuántos recursos mueve una disciplina o cuán popular es la disciplina o cuánto se la practica la disciplina. Bueno, hay diferentes formas de clasificar esto. Yo te digo que el fútbol callejero es más practicado o tan practicado como el fútbol 11. Es más, todos los que juegan fútbol acá nacieron de jugar en la calle, salvo honrosas excepciones. Es como, son los inicios, ¿no? La pelota de trapo, etcétera, etcétera. Y el fútbol, el futsal, que es el nombre verdadero, el futsal, es el hijo menor del fútbol. Y después del fútbol, en cualquiera de sus formas vienen otras disciplinas, pero acá el fútbol se lleva el 90% de la participación de todas las disciplinas. Y no quiero mencionar con relación a otras, como tú lo separaste, el béisbol, el básquet, que son muy fuertes en Venezuela. En nuestro país estamos muy futbolizados y tú sabes que la FIFA lo que nos dice a nosotros es que quiere que se profundice más todavía el tema de la práctica del fútbol. Bueno, en países como el nuestro, el fútbol es casi todo. Yo te diría que el fútbol 11 y el fútbol callejero, el fútbol, el indoor, no te digo el futsal, son todo. Sí, netamente futbolero, se puede decir, allá en Ecuador. Sabiendo esto, y me gustaría también conocer cuál es la estructura de los clubes de futsal en Ecuador, qué tipo de organizaciones son, ya por allí adelantadas que son de tipo amateur, cómo es el financiamiento de estos clubes, cuántas divisiones competitivas tienen, cuál es el formato de competencia, cuál es su calendario deportivo, cómo hacen para competir a lo largo de años y cómo hacen para atraer jugadores hacia la modalidad del futsal. Ok. Bueno, mira, el futsal en el Ecuador se lo viene practicando siquiera hace unos 30 años atrás. Pero desde entonces no estaba acogido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino recién hace unos 10 años, más o menos. Lo que se jugaba antes era por iniciativas de, por ejemplo, un diario prestigioso acá que tenía un gimnasio, un coliseo, y en una ciudad como Guayaquil se lo jugaba donde habían campeonatos de 200 equipos, una locura. Estaba en un auge muy, muy grande, se jugaba mucho futsal, pero mira cómo cuando no hay liderazgo o cuando se pierde el liderazgo se pierden muchas acciones buenas. El diario dejó de hacer los torneos y el futsal fue cayendo en Guayaquil, que siempre ha sido una de las ciudades importantes en esta disciplina. Y cayó, hasta cuando ya no se practicó futsal. Y aparece la Federación Ecuatoriana de Fútbol acogiendo al futsal. Este crecimiento del futsal de las manos de la federación ha ido creciendo con torneos que
en sus inicios eran cortos, después fueron menos cortos, y hoy día tenemos un torneo que con fondos de justamente de desarrollo, de la Dirección de Desarrollo, han volcado y han prestado sus servicios para esta disciplina. Hoy el futsal tiene apoyo en su competición que dura aproximadamente 6 meses, según un torneo de apertura y clausura, de 3 meses cada uno, pegados, termina el uno, comienza el otro, que finalmente vota un campeón de la temporada. Los fondos de desarrollo han impulsado que se pague transporte, que se pague alimentación, incluso en las primeras fases no, pero después sí hay una ayuda para hospedaje, incluso uniformes, es decir, se ha ayudado en mucho para que hoy, por ejemplo, como te digo, el torneo dura 6 meses, que para nosotros es un éxito, no es la mejor forma, tiene que seguir mejorando, se debería jugar más tiempo, pero todo es un proceso, ¿no? Es un proceso que, como te decía, en algún momento tendría que, para mí, ser más rápido, pero esto no es cuestión de una sola persona. El futsal no lo puede sacar adelante solamente la federación, o no lo puede sacar adelante un club, es algo que involucra a muchos. Tú me preguntabas cómo es el tema de los clubes acá, qué estructura tienen, etcétera, etcétera. Bueno, mira, el futsal acá es totalmente amateur. Los dirigentes son dirigentes que con virtudes y defectos, más tienen virtudes, porque los que existen son unos locos que ponen plata de su bolsillo, más o menos plata, pero ponen para que estos proyectos existan, que realmente el que está en el futsal es como el loco del barrio que quiere decir que tiene a la mejor chica o que tiene el mejor carro, etcétera, etcétera, pero en ningún caso tiene un espíritu de lucro, porque tú sabes que en el fútbol amateur tú no puedes decir, a ver, yo descubrí esta estrella, la voy a vender, acá no existes. Si tú en tu club tienes a un chico federado, el chico como militante de un club que no te brinda un contrato, porque acá no hay contrato, está libre. Al terminar la temporada puede fácilmente quedar libre para jugar en otro club. Entonces, lo que acá existe en el futsal todavía es una suerte de clubes que se manejan con los esfuerzos de los dirigentes que ponen de su propio peculio, de los emprendimientos propios para cubrir viajes, pequeñas ayudas que se le dan a los clubes, y los jugadores vienen porque son descubiertos en muchos casos en torneos donde se juega este fútbol callejero, y se los trata de traer a la cancha de futsal para que aprendan a jugar. Pero bueno, aprender a jugar necesita de gente que te enseñe a jugar, y nosotros estamos en ese proceso todavía. Hablamos de los clubes en general. Ahora me gustaría conocer lo que es Societa Esportiva Boca. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué significa Societa Esportiva Boca para su propietario, para usted? ¿Y a qué apunta su proyecto y cuál es el objetivo fundamental de este club de futsal, el más grande de Ecuador? Bueno, hay una anécdota para siempre cuento esto porque de verdad es así, es medio, digamos, simpático. Yo soy profesor del instituto que forma directores técnicos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y tenía un estudiante que era el capitán de la selección de futsal del Ecuador, y también era el capitán del equipo donde él militaba. Este chico un día se me acerca a mí y me dice, profesor, quisiera que me regale unos minutos para poder conversar de un proyecto que tengo. Como el chico
constantemente faltaba en esa época porque estaba en un torneo, no sé si una Copa América, estaba muy enganchado con la participación internacional. No venía tanta clase en esos días, un excelente estudiante, realmente, por eso le presté atención. Le digo, ahorita no, después de clase. Y bueno, cuando salí de clase, se me acerca y me dice, podemos conversar. Le digo, tienes 2 minutos porque voy al aula de al lado. El chico me dice, está bien, mire, tengo un club, va a jugar la Copa Libertadores. Me acuerdo que en esa época era en Asunción, lo quiero invitar para que acompañe a la delegación. Y me trepé en ese barco. La idea en ese momento era que yo forme parte de la dirigencia de ese club. Yo soy un ex jugador de fútbol, pero no llegué a jugar en primera categoría. Lo mío en algún caso era el fútbol 11. Pero yo jugaba muy bien a este fútbol callejero que te digo, el fútbol reducido, era muy bueno. Y jugué futsal, ya te digo, hace 30 años, torneos de estos que eran de emprendimientos de universidades, etcétera. Me gustó tanto nuevamente, por esto que te digo que me gusta el fútbol reducido, que le dije, mira, yo no me voy no voy a ser dirigente de tu club, pero voy a sacar mi propio club. Y lo voy a hacer el campeón del fútbol ecuatoriano. Si te interesa, ven y súmate a este proyecto. Bueno, se sumó. Así comienza la historia del club. Un club que, digamos, tiene dos cabezas muy visibles, el presidente y este chico que es el capitán de otro club, se sumó acá, es el eterno capitán y me involucré en esto. Este club que se llama Società Esportiva Boca, te escucho decirlo Società, es Società es Sociedad Deportiva Boca. Era un proyecto familiar en un inicio. Yo cuando lo creé tenía algún apoyo, por lo menos de manera de un espaldarazo de la familia, hazlo, que te vamos a ayudar. Y después yo me encariñé tanto que me metí solo y todo lo que el club genera, digamos, de egresos, son aportados por mí casi en su totalidad. Es un club que ha tratado de hacer las cosas como tendrían que hacerse, pero estamos lejos de poder tener, digamos, algo parecido a un fútbol profesional o a un club profesional. Sin embargo, lo que hemos hecho, que son cosas elementales, nada del otro mundo, como decir, entrenar 4 días a la semana. Para esto el club ha tenido una ventaja de tener su propia cancha, que no es un coliseo, sino una cancha de césped sintético, donde la mayoría de los días entrena, y un día antes entrena en el tablado, donde lo hace de local. Es un club que ha tenido una organización, ha tenido un liderazgo dentro de la cancha muy importante de parte de Darío Mesa, que es el ahora técnico porque ya se retiró de las canchas como jugador. Un chico muy estudiado, un apasionado, que nos ha llevado a todos, me incluyo, en esta locura de poner plata, de parecer algo, de tener algo de parecido a un club profesional, porque en este club se paga algo, y eso de pagar y obligar a que entrenen ha hecho que tengamos este éxito de 4 años haber sido campeones consecutivamente, perdiendo muy pocos partidos en la liga, pero que si tú me preguntas si eso es bueno, te diría que no, te lo digo desprendiéndome totalmente de cualquier postura de que sea mi club. No es bueno que un club, no es lo óptimo, llamémoslo así, no es lo óptimo que un club quede campeón todos los años, porque significa que no hay mayor competitividad. Debe de haber una rotación de campeones para que se vea que las fuerzas son muy parejas, pero yo creo que esto cada vez se va nivelando y esa hegemonía se va a romper el día que todos los clubes entrenen y el día que haya una mejor captación de recursos de los dirigentes de los otros clubes para poder pagar a los mejores, y ahí esto va a ser mucho más parejo. Sí,
conociendo esa pasión, esa búsqueda de profesionalización, eh, Società Esportiva Boca eh, es el primer club, creo que hasta el momento, o bueno, creo que luego otros le siguieron la senda, pero fue el primero que incluyó jugadores extranjeros y personal extranjero dentro de sus equipos. Me gustaría conocer primero la experiencia que tuvo cuando el club lo dirigió el venezolano Sergio Bolívar, ¿verdad? Y por supuesto la experiencia que ha tenido con los diferentes jugadores que han recorrido el plantel a lo largo de todos estos años. Sí, mira, el club al inicio, en sus primeros años, mejor dicho, en su primer año, era manejado por Darío. Hacía las veces, imagínate, cómo será de amateur, que era el entrenador y jugador. Pero eso era algo que duró, creo que unos 3 meses. Apenas lo conocía Sergio tuvo la oportunidad de manejar a este club y lo sacó campeón, llamémoslo así, con cierta facilidad, porque eso fue hace 4 años. Había mucho más desequilibrio todavía que hoy en el tema de la competición. Como te decía, hoy es más parejo todo. Sergio, un gran conocedor, otro loco, apasionado, realmente un tipo entregado a su profesión y que eso siempre da frutos en la vida. Hoy día está en Argentina. Estoy seguro que va a seguir creciendo porque es un tipo que no solamente sabe de la dirección técnica del fútbol, sino que también sabe de arbitraje, tiene conocimiento de preparación física. Es una persona totalmente entregada a esta disciplina. Sergio fue el que hizo que el primer año que participamos en la Copa Libertadores, que hemos participado 3 veces, este año está postergado hasta no sé cuándo, pero sería nuestra 4ª participación seguida. Sergio fue el que nos recomendó jugadores que son realmente un lujo de jugador. Hoy día todos juegan, no en Venezuela, juegan en Europa en algunos casos y otros en Argentina. El primer año tuvimos a Carlitos Sanz como un refuerzo. Estaba Henry Gutiérrez, estaba este chico que está ahora en Argentina, muy bueno, que juega en Camioneros. Maelo Monzón. Maelo, un muy buen jugador, Maelo. Y el arquero que estábamos conversando tras cámaras. Diego, en Chile. Diego Hernández, otro tipazo. La verdad, te decía, esos 4 refuerzos que llevamos en el primer año fueron claves. Nosotros pasamos la primera fase de grupos y la verdad que fuimos un equipo sensación. Nos pusieron al final del torneo, quedamos en cuartos de final, pero nos pusieron como el 5º mejor equipo del torneo. Sergio tuvo mucho que ver en eso, conformó un gran equipo. Y después hemos ido teniendo otros refuerzos que, como es el tema del fútbol, uno dice, si el primer año me fue relativamente bien para hacer tu debut internacional, el segundo año tú esperas que te vaya mejor, pero nos topamos con un grupo muy complicado, nos tocó jugar contra el campeón de Brasil, nos tocó una fase muy difícil que de verdad debimos haberla pasado. Nos comimos unos goles increíbles en el primer partido contra Nacional de Uruguay y no logramos clasificar. Lo mismo pasó en la tercera fase, en nuestro tercer año. En el segundo año estuvo de refuerzo Paolo Sánchez, el Palomo. Estuvo también Javier Villanueva, Joyver Bastidas, Joyver estuvo también el primer año con nosotros, Joyver Bastidas. Fuimos con ellos.
y no nos alcanzó. El año pasado en Argentina llevamos increíblemente 3 refuerzos europeos, argentinos que jugaban en la primera de Italia, y llevamos 2 refuerzos españoles. Bueno, si algo podía pasar mal, pasó todo mal. 2 se lesionaron el primer día, en el primer partido, no sé si fueron los nervios. Los 3 argentinos que jugaban en Italia nunca entrenaron con nosotros, sino que se juntaron allá. Bueno, hemos tenido muchas experiencias y todo esto va haciéndote crecer, te vas dando cuenta. Mira, el futsal en países como el nuestro, en donde los dirigentes todavía no creen mucho en el futsal porque es verdad, es como un hijo menor del fútbol 11 que acapara todos los flashes, perdón. Tú necesitas pegar un batacazo para que la gente le ponga los ojos a esta disciplina. El futsal en el Ecuador es la única disciplina que no ha ido a un mundial. Hemos ido al mundial en todas las categorías en fútbol 11. Hemos ido a mundiales en fútbol femenino. Hemos ido en fútbol playa. El único en el que no hemos ido es en fútbol sala. Bueno, se necesita pegar un golpe y por eso es que la vida es de procesos. No puedes saltarte un proceso. Pero lo que sí es cierto también, yo en algunos casos escucho, converso con amigos, que el fútbol sala necesita un proceso. Claro que necesita un proceso, pero lo que se necesita también es éxito, porque esto es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Tienes éxito porque te siguen o te siguen porque tienes éxito? En algún caso, primero, por esas cosas de la vida, tienes que tener éxito para que la gente te pueda ver. Si no, pasas invisible. Yo he escuchado a dirigentes del fútbol ecuatoriano que han querido desaparecer el futsal porque representan en algún caso un gasto. Son cosas que uno escucha. Y sí, he tratado de ser empáticos en entenderlos, pero para algunos dirigentes del fútbol 11, si ellos están enfocados en el fútbol profesional, de verdad que el futsal no es algo atractivo, pero porque en algunos casos no han ido a vivir un partido de futsal con la dinámica que tiene, con ese ida y vuelta que te tiene pendiente el corazón en un hilo, de que ahorita casi metes gol y a los 5 segundos estás defendiéndote, también salvando de la raya. Esos partidos que en el fútbol 11 no se los vive. El fútbol sabemos que es el rey de los deportes, pero el futsal se lo vive de una intensidad que un partido bien jugado de futsal pero yo lo comparo siempre como el básquet, de un ida y vuelta con un desgaste. Es un básquet pero con los pies, que lo hace mucho más electrizante, dominar las partes más torpes del cuerpo, por eso el fútbol es rey del deporte, porque se lo juega con los pies, las piernas, diferente a jugarlo con las manos, con el respeto del básquet, que lo adoro también, pero juega con los pies, es complicado. Y el futsal necesita de un triunfo que haga que la gente, los dirigentes vayan a ver un partido, sientan esa adrenalina, se enamoren y que después le den un impulso. Acá se necesita que el fútbol 11 tenga sus representantes a sus clubes de futsal en futsal, que los creen. Eso va a desarrollar mucho, pero mientras no lo conozcan, mientras no lo vivan, pues por eso digo que se necesita de tener un éxito y es más fácil que en el futsal lo tenga un club que se puede reforzar a que lo pueda tener una selección que está en un proceso de madurez, de evolución, porque la selección juega con los criollos. Pero si tú traes 2 o 3 refuerzos buenos, bueno, vas a tener más posibilidades. Sí, interesante esta exposición. Y mi siguiente pregunta iba un poco acerca de lo que son las experiencias internacionales de Boca. Es bastante interesante la visión que tienes.
porque ciertamente lo conversamos también con unos dirigentes acá, que nosotros estamos ávidos para poder hacer buenas estructuras de resultados. Los resultados van a ir de la mano con la estructura. A propósito de nuestra reciente clasificación al Mundial, que no fue más que el proceso de 8 años de una liga profesional que tuvo televisión. Por ahí pasaron todos los jugadores que ahora están en Europa, que tenemos regados por Sudamérica, pasaron por esa liga. Pero si queremos globalizar la idea, ¿qué te dejan las competencias internacionales? ¿Qué te deja la participación de Boca en las diferentes Copas Libertadores? Mira, me deja siempre un sinsabor en la boca porque creo que se pudo haber hecho más. Te digo, en lo particular, yo es un tanto difícil describirlo. Me quedo con un sabor amargo, pero te digo que no le debo nada a nadie, que en este caso sería a mí mismo, porque soy el que no tenemos hinchas, como hay en otras partes. Veo con muchísimo agrado lo lindo de jugar un partido de futsal como en Venezuela, con coliseos lindos, con mucha gente, con transmisión de los partidos, con mucha más euforia, la vibra más a flor de piel. Mira, aquí se mueve mucho el tema económico y también la parte, llamémoslo así, racional de haber tomado las mejores decisiones. Te puedo decir que estamos todavía peldaños abajo de lo que son las grandes potencias del fútbol sudamericano. Estamos, como te decía, por el retraso de haber llegado acá al futsal, algunos lustros por debajo. Nos falta transitar un camino largo. Falta que nuestros jugadores tengan una escalera de desarrollo en esta disciplina, que jueguen desde más tempranas edades. Hoy día es un sueño pretender hacerle carrera a equipos que tienen jugadores que juegan 150 partidos al año. Acá jugamos, en el mejor de los casos, 30 partidos al año. Entonces hay una diferencia enorme. Se necesita tener jugadores que vengan jugando desde los 10, 12 años, y cuando estén ahí, aquí nosotros en el futsal ecuatoriano creamos opciones de gol, pero no las metemos. Y eso en algún caso es producto de temas técnicos, los nervios. Estamos como en todo el proceso del fútbol 11 en Ecuador, cuando antes decíamos jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Pero esto con trabajo y con un poco de suerte también, ¿eh? Porque en la vida también, yo no soy muy afecto a esa palabra, pero también juega. Ustedes, los venezolanos, con total justicia por todo lo que hacen en el futsal, llegaron a este mundial y tuvieron un grupo bastante bueno en las eliminatorias. A nosotros nos tocó en el grupo de al lado, Brasil, Argentina, creo que también estaba Colombia. Bueno, un grupo muy complicado, muy complicado. Nos falta trabajo, nos falta tener... el trabajo es todo. Nos falta tener... Mira, nos falta tener directores técnicos más preparados. Acá el futsal, a diferencia de lo que hablábamos antes de la entrevista, tú me decías que mucho han hecho los directores técnicos venezolanos por el futsal, en algún caso hasta más que el mismo dirigente. Bueno, acá los directores técnicos son apasionados, como todo el que está en el futsal, pero acá todo lo que han aprendido lo han aprendido de manera empírica, porque aquí nadie te enseña futsal. Recién hace 1 año y medio atrás
en los institutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se empezó a dar esa materia como una asignatura dentro de la malla. Hemos tenido un técnico extranjero hace aproximadamente 5 años que estuvo acá 2 meses. Era un tipo que sabía mucho y mucho nos hubiese ayudado para cortar las brechas si se hubiese quedado todo este tiempo. Pero se tuvo que ir por discrepancias con los dirigentes de Fútbol 11. ¿Dónde aprende esta gente, nuestros directores técnicos? Es complicado. Por más empeño que le pongan, tú sabes que hay que transitar por ese tema del aprendizaje. El dirigente nuestro tiene que ser más, qué sé yo, más emprendedor en algún caso, de tratar de conseguir mayores auspicios. El jugador ecuatoriano tiene que ser, dentro de lo que es el ámbito amateur, tiene que ser más profesional, entrenando. Pero acá muchas veces los horarios de los partidos de futsal chocan con los partidos del futbolito que te digo que es el ecuatoriano, donde pagan más que lo que se paga en el futsal ecuatoriano. Esa problemática también hay en Perú, en Colombia, en Venezuela, donde si hay un partido en alguna provincia cercana que juegan por algunos cientos o algunos miles de dólares, partidos donde si ganas te ganas $1000 el partido y te toca a ti $200 por ese partido, es una lucha para que el jugador, uno tiene que ajustarse al horario de él o de ellos que van a jugar para programar el partido en estas instancias, en estos horarios. Siempre me quedo con mucha bronca, como dicen al sur del continente, después de mis participaciones, con ansias de que ya sea la próxima, porque pienso que en la próxima nos va a ir mejor, que vamos a armarnos mejor, que vamos a tener, yo siempre digo, el día que el torneo ecuatoriano sea más competitivo, va a ayudar al crecimiento del fútbol sala en el Ecuador. Porque cuando tú juegas con equipos más complicados, bueno, tu desarrollo evoluciona más rápido. Se necesita tener equipos más competitivos en el fútbol ecuatoriano para que cualquiera que clasifique le vaya mejor. No es lo mismo jugar con tus amigos del barrio que jugar cuando ya sales a otros barrios con otra gente más formada, más lucha. Ahí uno crece más, siempre en el esfuerzo, en el sacrificio. Tu pregunta puntual, ¿qué me queda después de las competiciones? Me queda una bronca y quiero ya comenzar a trabajar para la siguiente Copa Libertadores. Sí, así me siento ahora todavía. En función a ello y entendiendo todas las debilidades que tiene el futsal ecuatoriano, te hago esta pregunta. ¿Cómo ve Fernando el fútbol sala como producto? ¿Es posible que en algún momento el fútbol sala pueda venderse como un producto de calidad para atraer mayores sponsors y para consolidar estas estructuras que pasen a ser de apasionados que invierten su dinero a que sean plataformas de mercadeo deportivo? ¿Y en cuántos años considera que eso pudiera ser así? Mira, el futsal tiene un potencial enorme, por lo que habíamos dicho, por sus características. Tiene mucho que ofrecer. Hoy día, el fútbol en general, el fútbol no es un producto deportivo. Está en una plataforma deportiva, pero lo que realmente encierra el fútbol es una industria del entretenimiento. Así es como se lo entiende el fútbol hoy. Y creo que no hay otra disciplina dentro del fútbol que sea tan vistosa para el espectáculo como un partido de futsal. Donde tú, cuando vas a un partido de esta disciplina, estás consciente que no va a haber quema de tiempo casi.
es muy difícil que puedas quemar tiempo, estás obligado a renovar el partido casi inmediatamente, donde tienes jugadores que desde el momento que ponen el pie en la cancha van a entregarlo todo porque saben que van a salir a los 3, 4 minutos del partido, o sea, vas a tener una entrega total. El futsal tiene un potencial enorme, pero necesita de factores que lo vayan arropando. Aquí, por ejemplo, para dar un salto gigante, te decía que cuando los clubes, por ejemplo, acá en el Ecuador, los principales clubes, Barcelona, Emelec, Liga de Quito, clubes que tienen una hinchada importante, vayan a ver a su equipo de futsal a un coliseo, se va a llenar. Se va a llenar. Y donde hay gente, están las marcas, porque quieren activar sus marcas. Si hay transmisión, mucho más. Con una acción, tener a clubes profesionales participando en el torneo de futsal va a ayudar en mucho. No se necesita que los clubes pongan plata, porque en algunos casos los clubes dicen, no, es otro gasto más, como en el fútbol femenino, hay que estar presupuestando valores que no los tenemos, etc. En el futsal, si Barcelona participa, Melelo participa, habrán locos que por el amor a su equipo dirán, yo me hago cargo de la disciplina de futsal y van a generar solos. Si se cobrara un valor mínimo por entrada, se tendría ya un presupuesto importante. Y no se diga para cuando ese equipo vaya a jugar a otra provincia y visite al club de una ciudad chiquita, decir, va a ir Barcelona, bueno, revienta el Coliseo y va a tener $1.000 de recaudación, etc. Bueno, con una acción se puede hacer mucho, pero hoy, esta acción que ya estaba haciendo, empezar a conversar, a ser socializada, a generarla como una situación de pronto alcance, te digo que con el COVID se ha vuelto a cero casi. Los clubes hoy día están en una situación precaria que acercarse a decir eso sería casi que imposible. Sí, es increíble lo que produce el tema de la pandemia a nivel mundial, los estragos económicos que está realizando. Sin embargo, como son las cosas, cuando ya un deporte está arraigado en algunos apasionados o que ya tienen una estructura previa, acá en Venezuela hemos tenido un fenómeno contrario. Acá todo el mundo estamos pensando en reconstruir la liga, en que vuelva a salir, que no pase lo que pasó el año pasado. Estamos elaborando proyectos, pero es lo que tú mencionas, es parte de la pasión y el transitar que debe tener el futsal en los diferentes países para poder llegar a eso. Nosotros, el tema económico, por supuesto, que nos ha afectado muchísimo y fue el factor principal que nos impidió continuar con nuestras actividades en el fútbol sala como lo veníamos haciendo. En función a esto, ¿qué planes tenía pre-pandemia y qué planes proyecta ahora post pandemia el futsal ecuatoriano? A veces no es la plata únicamente lo que mueve a las gestiones que se pueden realizar. Acá, por iniciativas conjuntas entre, nuevamente, apasionados que me buscan en algún caso porque estoy en la dirección de desarrollo de la federación, me proponen proyectos y yo siempre les doy vía libre para que lo hagan, apruebo esas iniciativas. Y en el futsal ecuatoriano, hoy día hay una muy buena iniciativa. Se contactaron a coordinadores en cada provincia para que desarrollen competiciones en categorías desde los sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, 15, 17. Y se juega en alrededor de 10 provincias de las 24 que tenemos, con torneos de futsal, metiendo esta disciplina en lugar de lo que absurdamente algunos jugaban. Jugar con niños de 8 años, 10 años, jugar en una cancha de fútbol de 11 contra 11.
no es lo que nadie recomienda, ni la FIFA. La FIFA en sus manuales grassroots habla de jugar en espacio reducido, y esto es lo que se viene luchando para que desde los padres de familia entiendan de que su hijo, no, es que yo quiero que mi hijo sea futbolista, no futsalista. En algunos casos se oponen a la práctica del futsal, pero es que el futsal es la base para el fútbol. Y tienen que entender de que tienen que practicar en espacios reducidos por la madurez que le dan a los chicos en el contacto con el balón, por las decisiones mucho más veces que tienen que tomarla en un partido de futsal. Se están generando más competiciones en categorías formativas sin que la federación ponga plata o sin que alguien ponga plata, sino que se juegan torneos donde se inscriben y estos coordinadores son beneficiados de su gestión. Y como decía Adam Smith, una mano invisible está ayudando sin querer, bueno, en este caso no es sin querer, pero sí está ayudando a que se juegue más futsal y que se juegue desde más tempranas edades. Eso es lo que se venía haciendo ya hace aproximadamente 2 años y es lo que queríamos continuar expandiéndolo a más provincias. Justamente ayer tenía la llamada de un chico interesado en meterse en esta dinámica y yo le decía, pero dale, preséntame el proyecto y se te lo aprueba en la Dirección de Desarrollo para que tenga el aval de la federación. Bueno, esto es algo que va creciendo. Tú me preguntas qué se esperaba antes, qué se esperaba después. Antes, este proyecto que te digo de los coordinadores, y después lo mismo, básicamente, pero de una manera más expansiva, que llegue a más sectores del país y con más competiciones. La Dirección de Desarrollo paga en la fase final lo que es la alimentación y algunos gastos estos como las premiaciones de los chicos cuando se reúnen en una ciudad para jugar, digamos, por el campeonato nacional. Queremos seguir en esa línea. Sin lugar a dudas, el futsal base, su palabra lo dice, es la base de todo. Ya para ir un poco finalizando la conversación, Fernando, me gustaría conocer qué recomendaciones darías a las personas que se quieran iniciar en la disciplina del fútbol sala, bien sea como jugador, como entrenador o como dirigente en el futsal ecuatoriano. Bueno, te digo, en el tema del crecimiento del futsal en el Ecuador, está creciendo. Ya tenemos un torneo de 16 clubes en la primera A y en la primera B otros 16 más. Y yo creo que se va a ir creando una serie de series, valga la redundancia, será la serie, la segunda categoría, la tercera, etcétera, donde habrán ascensos, porque hay cada vez una mayor efervescencia por esto. Yo, ¿qué les dijera? Primero, la unión hace la fuerza. En algún caso, somos poquitos, pero estamos distanciados. Hay molestias a veces entre los mismos dirigentes. Debemos estar más unidos. Debemos de crear mayores opciones en beneficio del futsal, ser más creativos, tratar de negociar de manera global lo que serían los auspicios, etcétera, etcétera. Juntarnos más. Eso es la parte dirigencial. A los directores técnicos, bueno, va a salir ya la licencia de entrenadores de futsal en este año y eso en algún caso va a ayudar para la formación. A los jugadores que hay muchísimos en la calle que juegan este fútbol callejero, que te lo digo así porque el nombre que se le dice acá es el indoor, que se fijen en el futsal porque es una disciplina mucho más, llamémoslo así, más decente. El fútbol en la calle puedes salir tú con una pierna rota, etcétera, etcétera. Acá hay reglas que lo rigen. Y en general a todos,
que se fijen en esta disciplina, a la gente que en alguna ocasión lo practicó, a los familiares de los chicos que juegan, que asistan a los coliseos a ver los partidos. Es la forma de apoyar a sus hijos, es la forma de crear un mejor ambiente. Todo esto hasta que hay un momento en la que explosione, y para mí la explosión va a ser cuando los clubes profesionales lleguen a participar con sus equipos de futsal, y esto nos coja más fortalecidos a todos. Eso va a ser un gran impulso. Bueno, agradecido por tomarte unos minutos de tu tiempo para compartir con nosotros lo que es el futsal ecuatoriano. Verdaderamente yo considero que a pesar de, como lo comentas, llegaron tarde, tiene un potencial enorme el futsal, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Eh, lo que debemos es acortar las distancias, lo que debemos es, tú hablabas de que en las provincias nuestros dirigentes tienen que unirse no solo en las provincias, nosotros debemos unirnos a nivel de Sudamérica, a nivel de América y quizás, ¿por qué no?, del mundo, que la familia de futsal tiene esas bondades que de repente en el fútbol, aunque ya no están, porque el fútbol de 11 es una industria y el fútbol casi que es una consecuencia de esa industria. Pero yo considero que el futsal en el mundo tiene una gran posibilidad, tiene un gran potencial de explotación por todos los aspectos que mencionaste durante toda la conversación. Y bueno, me gustaría que ofrecieras tus palabras de cierre para nuestra audiencia. Bueno, primero agradecerte por tomarme en cuenta para tener esta entrevista, una conversación con un amigo del futsal. Como te decía, agradecer a este pueblo valiente venezolano que en alguna época de la historia republicana nuestra, ustedes fueron los que nos acogieron en algún momento cuando la situación no fue buena en el Ecuador. Migraron muchos ecuatorianos a Venezuela. Yo estuve en Caracas jugando un torneo internacional de fútbol en el año 89, en la Copa Simón Bolívar, justamente, que se transmitía por televisión. Hace poco conversaba con Dudamel me decía, mira cómo cómo se me pone la piel de gallina cuando me hablas de la Copa Simón Bolívar, porque yo la jugué, me dice, un año antes que tú, y también llegué a la final, y cuando le vi la piel de gallina no lo podía creer. Bueno, estuve en Venezuela en esa época, un pueblo muy cálido, un pueblo de mujeres muy hermosas, de tantas reinas de belleza, y que yo lo he podido palpar con chicos que han venido a vivir a mi casa y que se han portado tan bien. No tengo sino palabras de agradecimiento para el pueblo venezolano valiente, a un pueblo venezolano que es merecedor de muchas mejores cosas hoy y que espero que lo puedan sortear dentro de poco. Desearles lo mejor y que sepan que nosotros los ecuatorianos siempre los hemos recibido con mucho cariño, porque hoy por ti, mañana por mí. El mundo da vueltas y hay que ser siempre agradecidos por lo que nos dieron y por lo que en un momento nos volverán a dar. Un pueblo tan rico como Venezuela, con el mayor producto del mundo, el petróleo. Así que gracias por la entrevista y mis mejores deseos para todos ustedes. No, gracias a ti por esa sentida palabra. Nosotros, y en personal, y tomando la palabra por nuestro país, te la agradecemos de corazón. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Espero sigamos en contacto para seguir con esta locura, porque para nosotros los apasionados escuchar es una locura. Y bueno, nada, señores, fue Fernando Boca, presidente de la Sociedad Esportiva Boca y director de desarrollo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.